Entonces, vean que con solo el enunciado ya saben que van a tener que utilizar algo del módulo de Young. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es buscar la ecuación del módulo de Young. ¿Ok? De hecho, ahí le ponen control F, lo buscan en el libro o no sé si ya lo tienen apuntado de lo que han estudiado para física 1, también pueden utilizar esos apuntes. Entonces, primero lo que están pidiendo es la frecuencia, ¿ok? Y les dice que, bueno, esto se comporta como movimiento oscilatorio. Entonces, la frecuencia para el movimiento oscilatorio es la fórmula que es frecuencia es igual a frecuencia angular entre 2pi, o lo podemos tener en términos de K y M. ¿Okay? ¿Por qué utilizamos el módulo de Young? Porque, digamos, cuando ya uno mete eso es que uno asume que el cable tiene un poquito de elasticidad. Entonces, por eso es que empieza como a oscilar el cable. ¿Okay? Entonces, si ustedes se acuerdan de física 1, la ecuación del módulo de Young era esto, que está acá. No sé si ven denme un toquecito. Esto que está ahí, no sé por qué no lo selecciona. Eso que está acá, eso es lo del módulo de Young. F es la fuerza, ¿verdad? Del el cable. A es el área transversal, ¿verdad? Y X es la distancia que se mueve y L es la longitud, ¿ok? Entonces, yo necesito averiguar de esta fórmula para la frecuencia cuál es la constante, digamos, de ese cable, de ese alambre, ¿ok? ¿Y cómo yo puedo averiguar esa constante? Aplicando esto del módulo de Young, porque la única fuerza que existe ahí es la fuerza elástica, ¿verdad? O de oscilación, ¿verdad? Del resorte. Entonces, yo lo que hago es que sustituyo esta F aquí, ¿verdad? Y ya tengo una expresión para esa acá, ¿ok? Entonces, lo único que hago es sustituir los valores, ¿verdad? Yo tengo que, como A es el área transversal del cable, el diámetro es 1 milímetro que dice ahí. Entonces, yo sustituyo esto en la fórmula, esto que está acá, vamos a ver dónde está, esto que está acá, es K, ¿ok? Entonces, yo sustituyo y ya me da el valor en Hertz. ¿Cuál es el truco de este problema? De que ustedes tenían que saber qué era el módulo de Young, ¿ok? Ya les digo, hay muchos ejercicios que son así, que piden cosas como de otros, digamos, por ejemplo, de física general 1, porque ustedes como están haciendo el examen a libro abierto, ustedes pueden consultarlo, ¿verdad? Obviamente, si fuera en el curso presencial, uno ahí les pondría la fórmula en el formulario, ¿verdad? Porque no, ustedes no pueden sacar nada en el examen. Entonces, y para que lo tengan presente, cuando algo así les dice el problema, búsquenlo. Ustedes tienen ahí el libro, la facilidad de buscar el libro. Okay. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Profe, ¿podría bajar un poco la pantalla? Porfa. O sea, el Sí. grosor Ah, o el resultado. no, el resultado, por favor. Ahí está. Gracias. Ujú. Sepan que muchas veces, digamos, cuando están haciendo los ejercicios de las pruebas, no les va a dar exactamente el resultado. Muchas veces, a veces es como redondeado, o sea, como que los últimos decimales cambian. Y es en la forma en que ustedes están utilizando la ecuación, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que calcularon? Porque pueden ser que ustedes hayan calculado el K, ¿verdad? Desde el inciso anterior y ustedes lo que hacen es redondear, ¿verdad? El K para que no les queden tantos decimales y lo meten después en la frecuencia. Entonces les cambia un poquito los decimales al final, pero en teoría es así, digamos, como los últimos dos que pueden variar, ¿verdad? Porque a veces esa es una duda que les surge. Okay. El otro problema es este. Dice, un bloque de madera con masa de 55 gramos flota en una piscina, oscilando arriba y abajo en un movimiento armónico simple, con una frecuencia de 3 Hz. ¿Cuál es el valor de la constante del resorte efectiva del agua?
una botella de agua parcialmente llena y casi el mismo tamaño y forma que el bloque de madera, pero con una masa de 250 gramos, se coloca en una superficie de agua. ¿A qué frecuencia se balanceará de arriba a abajo la botella? ¿Okay? Entonces, primero nos está pidiendo la frecuencia, digamos, del agua, que es lo que hace que el bloque de madera esté oscilando. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, la fórmula ya preestablecida que me relaciona frecuencia angular, masa y la constante del resorte. ¿Okay? Entonces, el enunciado nos da la masa y nos da frecuencia natural. Entonces, yo lo que hago es que paso la frecuencia angular por la natural, que es 2πf, y nada más sustituyo los valores y ya me da la constante. ¿Okay? En la parte B es nada más aplicar fórmula y saber que aunque el objeto cambia de, digamos, de material, ¿verdad? Aunque dice que es del mismo tamaño y forma, pero cambia de material, la constante no va a cambiar, va a ser la misma. Entonces, esa es la constante que utilizan en la parte B, ¿verdad? Entonces, ahí utilizan 1 entre 2pi, la constante que calcularon en la parte A, perdón, y la masa, que ahí yo puse metros, pero es kilogramos. Y me equivoqué. Vamos a borrarlo. Y ahora les subo estos PDFs para que los tengan. ¿Okay? Y eso es como calculan esta parte. En esta tienen dudas. Vean que en estos problemas frecuentemente preguntan como constante del resorte o frecuencia angular, ¿verdad? Pero ya hay como fórmulas muy directas. Entonces nada más es identificar qué es lo que le piden y qué es lo que le falta. El consejo que siempre les doy a mis estudiantes es que, digamos, de primera entrada pongan los datos que les da el problema, ¿verdad? Con su nombre respectivo y van a ver que se les hace mucho más fácil cuando van a hacer, digamos, la resolución. No sé si ustedes quieren, les puedo pasar unos formularios que se utilizaban digamos, en los exámenes presenciales y ahí los pueden utilizar cuando están haciendo ¿cómo se llama? Las pruebas cortas. Pero obviamente, ¿verdad? Los formularios vienen acomodados con los temas de cada parcial, porque eran 3 parciales, entonces ahí utilizan los 3 juntos. Pero ahí me avisan si los quieren. Sí, profe, por favor. Profe, sí, por Profe, sí, de favor. fijo, de fijo. Sí, Por favor. profe. Profe, tengo una pregunta rápida de ese ejercicio. ¿Era necesario pasar de gramos a kilogramos? ¿No se podía dejar en gramos? No, porque, digamos, como estamos utilizando esas ecuaciones, tienen que ir en ecuaciones, ¿cómo se llama? En unidades del SI. ¿Ok? Ok. Para que, digamos, la constante me den newton metro y, por ejemplo, la frecuencia me den hertz. Porque si lo uso con otras, digamos, con gramos, no me daría las unidades, digamos, del sistema internacional. Entiendo. Ujú. Gracias. Ahora, sí les llegó yo no sé si les llegan los mensajes que les mando por los grupos. ¿Sí les llega? Sí, profe, sí, ya. Sí. Ah, bueno, porque era hasta el ejercicio 4. Entonces, bueno, el ejercicio 4 decía, cuando una masa se sujeta a un resorte vertical, el resorte se estira una distancia d. Entonces, la masa se jala hacia abajo desde esa posición y se libera. Experimenta 50 oscilaciones en 30 segundos. ¿Cuál es la distancia d? ¿Okay? Entonces, vean que de hecho, eso que dice que experimenta 50 oscilaciones en 30 segundos nos da información de cómo se comporta el periodo del, digamos, del sistema. ¿Okay? Pero lo que nos está pidiendo es la distancia que ella se mueve. O sea, ¿cuál es esa distancia? De donde estaba, digamos, en su longitud natural hasta cuando se estira, cuando yo pongo la masa. De hecho, si llevaron laboratorio de física 1, el semestre pasado se acordarán que hay un experimento que es muy parecido a esto. O sea, que está el resorte y si usted les pone la masa, se alarga. ¿Ok? Entonces, primero, en este ejercicio, para encontrar esa distancia, con las ecuaciones de oscilación, de movimiento oscilatorio, no la podríamos encontrar. ¿Ok? En términos que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo aplico aquí? Aplico leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, para que esté en equilibrio la masa,
la fuerza del resorte y la gravedad tiene que ser de la misma magnitud. Van a ver que van o sea, en dirección son contrarias, pero su magnitud tiene que ser igual, ¿verdad? Para que se mantenga en reposo y no esté como oscilando. Entonces, yo pongo que mi fuerza del resorte es KD y la de gravedad es mg. Vean que yo no estoy poniendo signos porque yo no estoy viendo la dirección. Yo lo que quiero es la magnitud. Entonces, en magnitud, ambas tienen que ser iguales para que se mantengan en reposo. O sea, para que estén balanceadas. ¿Ok? Ahora, con esa fórmula, yo puedo despejar el D. Ahí, aquí. El D que está ahí. ¿Ok? Pero vean, yo todavía no conozco cómo se comporta esa masa, porque no nos dice cuánto vale la masa. Entonces, ¿cómo? O sea, yo ya sé que es periodo por la forma en que me dice que hace 50 oscilaciones en 30 segundos. Yo sé que es periodo por eso. Entonces, yo puedo utilizar la fórmula del periodo y de hecho con la fórmula del periodo ya yo conozco cuál es esa masa que está, digamos, oscilando o osciló en algún momento. Entonces, yo despejo mi masa del periodo de oscilación y lo sustituyo en la ecuación que está aquí. Entonces, lo sustituyo, ¿verdad? Y me da estos valores. ¿Okay? Vean que el periodo siempre se considera como, creo que ahí lo puse bien, sí, porque dice que hace 30 segundos, o sea, dura 30 segundos en hacer 50 oscilaciones. Y el periodo, recuerden, es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. ¿Okay? Entonces, por eso yo es que divido 30 entre 50. Eso me da el valor de cada una de esas oscilaciones. Sí, eso sí queda claro, porque yo hago esa división de segundos entre oscilaciones. Profe, sería lo mismo hacer oscilaciones entre segundo y después multiplicarlo por 2pi. Ajá, algo así. Pero es que creo que es más fácil hacerlo así y visualizarlo de esta forma, ¿okay? Para no manejar tantos radianes. Que ustedes lo que dicen es, ok, las 50 oscilaciones duraron 30 segundos. Entonces, ¿cuánto dura una oscilación? Es nada más dividir los 30 segundos entre 50 y ya me da el valor de una. Pero como ustedes quieran, digamos. O sea, igual en estas pruebas cortas no se evalúa el procedimiento. Nada más la respuesta. Sí. Para sacar el periodo. Sí, esta que está acá, este es el periodo. Y ya me da que es 0.0893 metros. Y eso es igual a 893 centímetros. Ya les dije, les puede cambiar un poco los decimales si, digamos, ustedes hubieran hecho antes ese 30 entre 50 o hubieran utilizado, por ejemplo, como lo que dijo el compañero, porque, digamos, cambian un poco los últimos decimales. Entonces la respuesta final les va a cambiar un poco. Pero en teoría, digamos, muy probablemente, digamos, si esto fuera un examen de respuesta de selección única, les vendría, por ejemplo, 8.89, 6.2, 5.3, 4.90. Aunque, digamos, no es la misma, o sea, no es 8.93, pero ustedes dicen 8.89 es la respuesta correcta, porque tuvo que haber sido algunos decimal de cómo manejaron los datos, ¿verdad? Que fue lo que cambió al final. A mí me gusta usar esto, digamos, hacer estas sustituciones al final, porque entonces no me como decimales en redondeos anteriormente. Pero ya les dije, como ustedes gusten hacerlo y la forma en que lo hagan, está bien. Digamos, con que ustedes entiendan, genial. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y de grabar.